Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Los saludo en la paz del Señor Jesucristo. ¿Cuántos levantan la mano al cielo y me pueden apoyar en oración para esta palabra del Señor? Yo no sé si usted ha venido con la expectativa de escuchar palabra de Dios también. No solamente ha venido, considero que no solamente hemos venido a brindarle primicia a Dios de alabanza, de agradecimiento, de gratitud, etcétera, sino que uno siempre tiene la esperanza de que Dios ministre en nuestras vidas. Al menos, por lo menos así, yo siempre tengo esa esperanza, que Dios me ministre con una palabra. Amén. Y sabe que Dios siempre tiene una palabra. Yo siempre comento y digo que Dios siempre tiene una palabra. La traiga por boca de quien la traiga el Señor, pero Dios siempre tiene una palabra, porque a Dios no le faltan las palabras. ¿Usted lo cree? Bendito sea Dios. Sabe que lo que brinda seguridad, lo que brinda protección, hermano, de parte de Dios, es cuando Dios pone un vallado, es cuando Dios pone un cerco alrededor de uno. Amén. Y sabe que he podido comprobar en este último tiempo que muchas veces los hijos de Dios andamos temerosos. Y es como que por allí desconfiamos del cerco y del vallado y de la protección de Dios. Pero en esta noche yo quiero animarte a que tú te levantes en fe y le creas a Dios, gracias, y le creas a Dios con respecto a que Él será siempre nuestra protección, nuestro amparo. Y eso se trata de fe. Amén. Creer es fe. Creerle a Dios es fe. Y como te digo, muchas veces nosotros andamos como errantes, como temerosos de que nos va a ir mal. Y comenzamos un año con dudas. Con dudas, ¿me irá a ir bien? Yo no sé si a usted le habrá pasado, quizás no. Y si no le ha sucedido, gloria a Dios por eso. Amén. Bájemelo un poquito, por favor. Le había dicho al pastor que no, pero sí, mejor que me lo baje. Amén. ¿Cuántos están conmigo aquí? Yo lo único que les voy a pedir, el mensaje que voy a compartirle no es largo, es muy corto. Y como es corto y hace mucho calor, es que yo le sugiero que usted esté allí sentado y escuchando la palabra de Dios, tranquilito. No se ande moviendo. No haga como muchas veces los hermanos hacen, de que escogen el momento de la palabra de Dios para ir al baño. Amén. Para moverse de un lugar a otros. Y yo me pregunto por qué no lo hizo antes. Lo hacen cuando está la palabra de Dios, cuando Dios quiere animarlos, cuando Dios quiere fortalecerlos, cuando Dios quiere impulsarlos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Abra su Biblia en el libro de Job. Sabe que Job para mí es un personaje bíblico muy hermoso, del cual he aprendido. Dios me ha enseñado mucho. La palabra de Dios siempre te enseña. Es instrucción viva. Y hay siervos de Dios muy destacables en la Biblia, muy loables, de los cuales uno aprende muy mucho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Han traído Biblia? Levanten su Biblia. Ábrala en el libro de Job, capítulo 1. Yo siempre tengo un dicho: Señor, tú adelante y yo detrás. Tú de pie y yo a tus pies. Yo la boca, pero tú las palabras. ¿Por qué? Porque Dios es todo, hermano. Nosotros somos hombres, nada más. Lo encontró el libro de Job, capítulo 1. Y si lo encontró, le invito a que se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios, a aquellos que puedan. Si usted corre riesgo allí en las gradas de desequilibrarse y caerse, entonces quédese sentado más bien, amén. Pero si lo puede hacer realmente sin molestar, sin estorbar a otro, pónganse de pie, porque es la palabra de Dios que se merece reverencia. Libro de Job, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Y dice así la preciosa palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día.
y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día, diga conmigo, un día, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Tome asiento, iglesia. Bendito Dios. Escuche. Voy a pedirle a todos de nuevo su suma atención. ¿Están todos conmigo aquí? Escuche esto. Al final del verso 3 dice que era aquel varón, o sea Job, más grande que todos los orientales. Esto habla de grandeza, hermanos. Amén. ¿Y sabe en qué consistió la grandeza de Job? Consistió en que él, dice el verso 1 y 8, en que él fue un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso yo siempre digo, hermanos, que no es grande aquel que simplemente pretende ser grande, sino que es grande aquel que es temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos entienden esto? ¿Saben que hay un refrán que dice así? La grandeza está siempre parada al borde de un precipicio. Amén. ¿Por qué la grandeza está siempre parada al borde de un precipicio? Porque aquel hijo de Dios que alcanza grandeza en la vida corre mayores riesgos que cualquier otro de caer en el envanecimiento, en el enaltecimiento, en el orgullo, en la soberbia. Por eso es que la grandeza está siempre parada al lado del precipicio. ¿Está entendiendo lo que digo? Y en este tiempo muchos están al borde del precipicio. Y cuando un hijo de Dios que ha sido levantado por el Señor corre el riesgo de desboronarse por el precipicio, ¿sabe hacia dónde se desborona? Hacia la deshonra y la vergüenza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso es que te digo que la grandeza está siempre parada al borde de un precipicio. Y quien alcanza grandeza corre mayores riesgos de enaltecerse, de enorgullecerse, de envanecerse, de creerse único. Amén. Por eso es que la grandeza hay que conservarla, hermanos. ¿Y cómo se conserva la grandeza? Como lo hizo Job, siendo temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito sea Dios. Job alcanzó grandeza porque el temor de Dios reinaba en el corazón de él. Pero un día, dice el verso 6, que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora la pregunta es, y escuche esto, ¿qué hacía Satanás en una reunión celestial? ¿Qué hacía Satanás en una reunión celestial de Dios con sus ángeles, a quienes Dios aquí los llama hijos? ¿Qué hacía Satanás allí si él había sido destituido del tercer cielo? Sin embargo, dice la Biblia que un día
vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás estaba, sin embargo, también entre ellos. Simplemente, escuche esto, porque Dios se lo permitió. Dios no bajó del tercer cielo hasta las regiones celestes donde se encuentra Satanás, sino que Satanás subió hasta el tercer cielo. Y si subió hasta el tercer cielo, es porque Dios se lo permitió. ¿Entiende? ¿Qué significa esto? Y en esto quiero que te levantes en fe. Que nada puede hacer Satanás salvo que Dios se lo permita. Yo no sé si usted cree en un Dios muy grande, pero este Dios grande del cual estoy hablando, Satanás depende de que Dios le permita algo. Si Dios no le permite nada, el diablo no puede hacer absolutamente nada. Entonces, y el otro que le puede permitir a Satanás algo, somos nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Pero supongamos el caso como Job, que él era un hombre temeroso de Dios, que él era un hombre justo. Nada podía hacer Satanás contra Job, a no ser que Dios se lo permitiera. Y Satanás se presenta ante esta reunión celestial entre Dios y sus ángeles, entre Dios y sus hijos. ¿Y sabe qué nos hace ver esto, hermano? Nos abre los ojos. Porque muchas veces, hermano, no nos damos, pareciera ser que no nos damos cuenta de esto. Pero esta palabra nos hace ver, abrir los ojos de que así como Satanás tuvo el tupé de presentarse ante una reunión celestial, ¿usted cree que Satanás no se presenta también o envía a sus ángeles a reuniones congregacionales como esta, por ejemplo? Amén. Hay cristianos que dicen, eso es imposible. ¿Están todos atentos aquí? Hay cristianos que dicen, es imposible que donde está Dios o donde está la congregación de Dios esté el enemigo. ¿Cómo se explica entonces las graves peleas de los hermanos en las congregaciones? Piense. ¿Cómo se explica entonces los celos ministeriales que muchas veces se producen en la iglesia entre los hermanos? ¿Cómo se explica entonces las envidias y los chismes que muchas veces se producen entre los hermanos? Piensen. ¿Hay alguien aquí que está pensando? Si Satanás subió y participó de una reunión celestial, convengamos que Dios se lo permitió. Pero así como él participó de una reunión celestial, no vamos a creer que él también puede o enviar sus demonios a reuniones congregacionales de cada iglesia. Amén. ¿Sabe por qué? Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces él se hizo presente en una reunión celestial. Y dice el verso 7 al 9, escuche. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y mire lo que le responde Satanás a Dios. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Sabe usted lo que le quiso decir Satanás a Dios con esto? De balde significa desinteresadamente. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo, mire qué descarado, como si Dios no supiera o como si Dios no conociera el corazón de todos los hombres, como si Dios hubiera perdido la capacidad de ser omnisciente. Le dice Satanás a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, desinteresadamente. Reitero, como diciéndole, ¿acaso no te teme por interés? Es por interés que te teme. Por interés a que lo sigas bendiciendo. Y es más, por interés a que lo sigas cercando. Por eso es que en el verso 10 Satanás le sigue diciendo a Dios,
a manera de pregunta. Le dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire lo que le dice Satanás: ¿no le has cercado a él, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Cuando leí por primera vez esta palabra, lo que Dios me hizo ver, que Satanás, cuando le dijo eso a Dios, fue por causa de que nunca él antes, y escuchen bien, iglesia, porque en esta noche vamos a declarar el cerco de Dios. Satanás nunca antes pudo tocarlo. En todos los días de la vida de Job nunca lo pudo tocar, ni a él, ni a sus hijos, ni a sus bienes los pudo tocar. ¿Saben por qué? Porque Job estaba cercado. Voy a decirte algo, iglesia misionera de poder. El propósito de Dios es tener a sus hijos cercados. Pero el cerco de Dios se produce cuando el hombre y la mujer de Dios comienzan a manifestarse en temor y en reverencia delante de su presencia. El temor a Dios es el que produce cerco. Yo no sé si alguien entiende esta palabra en esta noche, pero te lo voy a volver a repetir. El temor de Dios produce cerco. Satanás nunca antes había podido tocarle ni un hijo a Job, ni uno de los bienes, ni uno de los ganados, ni siquiera uno de los muchísimos criados que tenía Job. ¿Sabes por qué? Porque Job estaba cercado por el Dios de los cielos. Hasta el día en que Dios le permitió a Satanás atravesar el cerco. Yo no voy a hablarles en esta noche de por qué Dios le permitió a Satanás atravesar ese cerco. Porque Dios perseguía un propósito en la vida de Job. Dios perseguía un propósito. Pero lo que te vengo a decir en esta noche, que ese mismo cerco que estuvo sobre la vida de Job, sobre sus hijos, sobre sus bienes, ese mismo cerco Dios lo mantuvo alrededor de su iglesia todos los días hasta este día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Nunca antes Satanás había podido tocar a Job. Nunca antes, digan conmigo, nunca antes. Hasta el día en que Dios le permitió atravesar el cerco. Cuando yo leí aquella vez, en aquellos años, esta palabra, produjo temor en mí. El enemigo produjo un temor que en algún momento Dios lo iba a dejar a él atravesar ese cerco. Pero el Espíritu Santo, con el correr del tiempo, me dijo: no, lo que yo hago, nunca generalices lo que yo hago con la vida de un hombre. Escucha esto. Nunca me olvido cuando Dios me habló y me dijo: nunca generalices todas las cosas. Lo que Dios hizo con uno no significa que lo haga con todo. Y me hizo ver Dios en la Escritura. A lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda la historia bíblica, el único que padeció lo que padeció Job fue él. Por eso es que Dios me decía: no temas, no generalices lo que yo hago con mis hijos. Muchas veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Y no te voy a hablar por causa de un pecado, no te vengo a hablar del pecado. Hay veces que sí, Dios permite las cosas porque andamos mal, porque no andamos bien. Pero ¿qué hay o qué pasa cuando un hijo de Dios realmente es justo? ¿Qué pasa cuando hay un hijo de Dios realmente es temeroso de Dios y le sucede algo malo? Es porque tal vez Dios allí está persiguiendo algún propósito especial. Pero eso no significa que Satanás tenga derecho legal con la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted cree que Dios le va a entregar a Satanás la iglesia, habiendo Jesucristo sacrificado hasta la última gota de sangre por ella? Dios nunca le va a permitir a Satanás que destruya a su pueblo cuando su pueblo se maneja en el temor, camina en temor y en reverencia. Por eso es que Dios nunca lo dejó a Satanás que le hiciera algo a Job hasta ese día, por un especial propósito. Yo no sé si hay gente que está entendiendo aquí. Escucha esto. Hay un cerco que Dios produce sobre la iglesia. El salmista David, si había alguien que conocía de ese cerco, si había alguien que tenía fe y esperanza y creía con todas las letras en que Dios lo guardaba, ese alguien era David.
Porque David era un hombre de guerra. David era un hombre que acostumbrado a las batallas. Un hombre acostumbrado a los valles de Ela, a los valles de los gigantes. Un hombre acostumbrado a los feroces hombres en batalla. Y si había alguien que sabía de cerco de Dios, era David. Por eso es que David escribió salmos. Muchas gracias. Por eso es que David escribió salmos como este. En el Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Escúchame, Dios envía un ángel para que ese ángel acampe alrededor de sus hijos. Gracias, hermano. Pero ¿sabe cuándo acampa ese ángel? Cuando hay alguien que le teme a Dios. En otras palabras, el cerco de Dios se produce cuando hay temor de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Miren que vamos a orar a Dios por este año 2017. Vamos a orar a Dios y estoy seguro que el apóstol y los pastores me van a apoyar en esto. Porque vamos a presentar a todos los pastores de la Iglesia Misionera de Poder. Vamos a presentar sus hijos, sus esposas, sus congregaciones. Vamos a presentar la iglesia central en esta tarde, declarando que el cerco de Dios está sobre nuestras vidas. Yo no sé si esta palabra te inspira en la fe, pero he venido a decirte de parte de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, que hay un cerco de Dios que Satanás no lo puede atravesar. Cuando Dios pone un cerco sobre un hombre, mira, el diablo puede venir con todas sus huestes, que venga, que se levante el infierno si quiere. Pero cuando hay un cerco de Dios sobre un hombre o una mujer de Dios, el diablo podrá morderse la lengua, pero no podrá tocarlo. Solamente Dios permite que un hijo sea tocado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Entonces el salmista David, sabiendo, conociendo de que Dios producía cerco, él escribió este salmo y dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios te va a defender, iglesia. Pero este año 2017 que comenzamos, yo no sé cómo lo vas a comenzar tú, pero la mejor forma en que lo puedes comenzar este año es levantándote en temor y en reverencia al Dios de los cielos. Yo no sé si este primer día del año tú lo presentaste a Dios en primicia y en ayuno también. Pero cada año que Dios te da de vida, yo te animo a que tú te levantes en el temor de Dios. Porque mientras no haya temor de Dios, siempre vas a andar con duda, siempre vas a andar con desconfianza, siempre vas a andar temeroso. ¿Cómo me irá a ir? ¿Me irá a ir bien? ¿Me irá a ir mal? ¿Cómo me irá a ir? ¿Me irá a ir regular? Hermano, las personas que piensan así, ¿sabes por qué? Es porque no están firmes. Es porque no están caminando como Dios quiere que camine. Por eso es que cuenta la Biblia, y Dios permitió este caso en Job, porque Job tenía que ser la ilustración también para el hombre. La vida de Job tenía que ilustrar lo que Dios quería de los hombres. Y Dios le permitió esto a Job para que nosotros, tú y yo, aprendamos, y todas las generaciones venideras sepan que el cerco de Dios está sobre los hombres que son temerosos de Dios y apartados del mal. Amén. ¿Cuándo me aparto del mal, pastor? Cuando viene alguien con cuentos y yo le cierro el oído. Cuando viene alguien con chisme, yo le digo: mira, discúlpame, pero esto a mí no me edifica. Yo te amo, te quiero, pero esto, por favor, a mí no me edifica. Conversemos otra cosa. ¿Cuándo me aparto del mal? Cuando no me vuelvo a la vieja vida. Cuando no me vuelvo a lo que era antes. Cuando persigo a la meta, cuando prosigo el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dijo también el salmista David: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿De qué habla esto? Del cerco de Dios. Cuando Dios te habla en este salmo y te dice que con sus plumas te cubrirá, en otras palabras te dice: te voy a cercar, te voy a proteger. El cerco significa protección, amparo, refugio del Dios de los cielos. Y en el Salmo 125, verso 2, escribió también David y dijo: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Y mira la comparación que hizo. Porque yo no sé si ustedes saben que la ciudad de Jerusalén está construida sobre 4 montes. Amén. Y David escribió este salmo y dijo: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre.
Y la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dale un fuerte aplauso al Dios de los cielos. En esta noche tú y yo tenemos que salir de aquí creyendo esta palabra. Si Dios está permitiendo que tú escuches esta palabra, es porque Dios quiere inspirarte en fe. Dios quiere que de aquí salgas creyendo que el cerco de Dios está sobre su vida. Pero también Dios quiere que sepas que ese cerco viene como consecuencia del temor y de apartarnos del mal. ¿Cuántos dicen amén? En una oportunidad, mira lo que pasa con la gente que no entiende esta cosa. Mira lo que sucede con la gente que no conoce el vallado y la protección de Dios. Miren lo que sucede aquí, lo que les voy a leer. Con aquella gente que vive siempre con miedo, con temor, le tienen más miedo al diablo que a Dios. Yo no sé si aquí hay gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios, pero ¿sabe la cantidad de gente que me ha tocado ministrar, donde por respeto no les dije nada, simplemente lo animé en fe? Pero he podido comprobar que hay gente, hay cristianos que le tienen más miedo a Satanás que a Dios. Pero voy a volver a repetirte: nada pudo tocarle Satanás a Job hasta el día en que Dios se lo permitió. Nada puede hacer Satanás si Dios no se lo permite. Yo no sé si hay alguien que lo cree en esta noche, pero te lo digo de nuevo con fuerza y fe: nada puede hacerte Satanás a ti si Dios no se lo permite. Nada te hará Satanás. Nada le hará a tus hijos, nada le hará a tu casa, nada le hará a tus bienes si Dios no se lo permite. Y Dios no se lo va a permitir, porque hay un cerco, hay un vallado, hay un fuego poderoso de Dios que nos rodea. Bendito sea el Dios de los cielos. Dale un fuerte aplauso al Dios todopoderoso. Si hay alguien que se puede poner de pie, póngase de pie, porque Dios te está diciendo en esta noche: nada te podrá hacer Satanás a no ser que yo se lo permita. Mira el Dios que tú tienes. Este es el Dios que yo predico. Bendito sea el Dios de los cielos. Nada te hará Satanás. Nada te va a poder hacer el enemigo. Nada pudo frenar la iglesia misionera de poder en estos años. En todos los tiempos la iglesia anduvo de crecimiento en crecimiento, de desarrollo en desarrollo, de poder en poder. ¿Por qué? Porque estuvo bajo el cerco del Dios de los cielos. Aleluya. Pero hubo un hombre, como muchos cristianos, siéntense por favor. Pero hubo un hombre como muchos cristianos hasta el día de hoy, que andan dudando. ¿Me irá a cuidar Dios? ¿Cómo me va a ir en este año? No lo sé. Y no tienen expectativas, no tienen fe, no tienen esperanza. Y te estoy hablando de muchos cristianos que son temerosos, cristianos que son apartados del mal, cristianos que no andan haciendo nada malo, pero sin embargo andan con duda, andan temerosos, como lo fue el sirviente de Eliseo. Escucha esto, en 2 de Reyes 6:17 dice que oró Eliseo. Eliseo tuvo que orar por su sirviente. Y en esta noche vamos a orar con los siervos de Dios por cada uno de nosotros. Bendito sea el Dios de los cielos. Dice que Eliseo oró y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Qué estaba pasando? Los sirios querían destruirlo al profeta. Y si lo destruían al profeta, sonaba también el sirviente de él. Y el sirviente andaba con miedo. Había visto cómo Dios lo usaba a su siervo. Había visto el respaldo que Dios le daba a su siervo, pero andaba con miedo. Si lo matan a él, soné yo, dijo el sirviente. Pero el siervo de Dios oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y en esta noche te digo, eso mismo que sucedió en tiempos de Eliseo permanece siendo hasta el día de hoy.
hay carros de fuego, hay gente de a caballo, ejército del Dios de los cielos que acampan alrededor de sus siervos, que acampan alrededor de sus siervas, que acampan alrededor de la casa de sus hijos. Nada le va a pasar a los hijos de Dios, siempre y cuando Dios se los permita. Aleluya. Y hubo un hombre de Dios que también fue temeroso de Dios y apartado del mal, como lo fue el profeta Daniel. Él era un hombre que se ponía en oración. Él era un hombre de comunión con Dios. Hombre justo como él en su época no había. Y era Daniel. Lo echaron, ustedes lo saben, al foso de los leones. Ni un león pudo abrir la boca contra Daniel. Por eso es que dice la Biblia, él terminó diciendo en Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Cuando un hijo de Dios se presenta delante del Dios de los cielos y le dice, Señor, yo soy inocente, no he hecho nada malo, aleluya, ahí Dios envía a sus ángeles y cierra la boca de los leones, como lo hizo con Daniel. Ni los leones pudieron hacer algo contra Daniel. ¿Sabes por qué? Porque nada le suceden a los hombres que son temerosos de Dios y apartados del mal. Y nada le sucede simplemente, ¿por qué, pastor? Porque hay un cerco de Dios alrededor de sus vidas. Denle un fuerte aplauso al Dios santo, Dios bello, Dios sublime, Dios magnífico. Aleluya. Volvió el salmista David a escribir en el Salmo 5:2 y dijo, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. El secreto, hermano, es ser justo, ser temeroso de Dios y apartado del mal. Y dijo David, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo los rodearás de tu favor. Yo no sé si hay gente que quiere el favor de Dios en esta noche. Pero si querés el favor de Dios en esta noche, si querés que el año 2017 sea un año de bendición para tu vida, solamente tenés que apartarte del mal. Tenés que caminar en temor, en reverencia, delante de Dios que todo lo ve y lo sabe de ti y de mí. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Dios de los cielos? ¿Querés bendición de Dios? ¿Querés que este año sea un año de expectativa, de sueño, de alcance, de logro? Anda en temor, en reverencia con Dios, y el cerco de Dios nunca lo atravesará Satanás en contra de ti y de tus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aleluya. En el Salmo 27, y estoy terminando con esto. En el Salmo 27, David volvió a escribir una palabra a Dios y le dijo de esta manera: escuchá, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y en esta noche te digo, mucha gente tropezará delante de ti. Aquellos que conspiren contra ti, dice la palabra, delante de ti caerán. Dale un aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. Porque el cerco de Dios, Dios te lo promete a ti. Y luego dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Qué habla esto? De refugio, de amparo de Dios, de protección de Dios. Entonces dijo David, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Escúchame bien. Ningún lugar es alto para un hijo de Dios. Escucha esto. Te lo voy a volver a repetir. Ningún lugar es alto para un hijo de Dios, a no ser que estés parado sobre la roca. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Por eso es que David dijo, me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Quien está parado sobre la roca, que es Jesucristo, está en lo alto.
Quien no se para sobre la roca, por más que pretenda estar en lo alto, nunca lo podrá estar. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? Aleluya. Dios es nuestro cerco, Dios es nuestro amparo. Pónganse de pie, por favor, iglesia. Yo no sé si alguien quiere venir aquí al frente. Yo no sé los programas que tiene el apóstol, pero si alguien quiere venir aquí para orar al Dios de los cielos y después volver a las gradas, venga, porque vamos a orar al Dios que produce cerco, al Dios que produce vallado, al Dios que nadie puede atravesar un vallado que Dios pone. Nadie. Y cuando digo nadie, me refiero principalmente, y como número uno lo pongo a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre. Escucha esto. Vengan rápido, por favor. Escuchen esto que les voy a contar. Y luego les suelto una palabra. Hace muy poquito tiempo, tengo un matrimonio muy joven en la iglesia. Hace poco tiempo que está conmigo, cosa de un año. Este testimonio que les cuento es para que ustedes vean lo que es el cerco de Dios alrededor de un hijo. Vino un muchacho muy jovencito de la edad de mi hijo mayor, el cual tenía su esposa. Y este muchacho vino temeroso a la iglesia. Fue en una reunión de hombres. ¿Y cuál era el temor que tenía él? Era porque él había ido a una bruja que está al frente mismo de la iglesia. Esa bruja y su marido un día, ¿están todos aquí conmigo? Esa bruja un día y su marido salieron al frente de la iglesia. Y estábamos construyendo el templo. Estábamos construyendo el templo. Y este hombre, el marido de ella, que también es brujo, es hechicero, sale a los gritos y me dice: yo estaba con varios hermanos construyendo el templo. Y este brujo sale y me dice: escúchame vos, pelado. El único pelado ahí era yo, así que no tuve dudas al respecto. Gracias. Me dice este hombre: escúchame, pelado, estoy harto de vos. Hasta los sábados venís a hacer ruido. Y yo permanecía callado. Yo digo, este no sabe con quién se metió. Se metió contra el cerco de Dios. Y me dice: escúchame vos, pelado. Se paró, salió hasta el medio de la calle el hombre. Y me dice: tené mucho cuidado vos conmigo. Y yo permanecía callado. Y entre dientes le dije a los muchachos que estaban conmigo: ustedes no digan una sola palabra, simplemente trabajen, nada más que eso. De esto se encarga Dios. Ustedes no dicen nada, déjenlo que hable. Y en un momento dado él la agarra y me dice: tené mucho cuidado conmigo, porque vos no sabes con quién te has metido, me dice él. Entonces yo, con una voz muy baja, le dije: Señor, discúlpeme, pero el que tiene que cuidarse desde ahora en más es usted, por favor. Porque más son los que están conmigo que los que están con usted. Buenos días, Dios le bendiga. Me metí adentro del templo y simplemente me puse a orar. Esa noche se estrelló con una camioneta Ranger nuevita, doble cabina, se hizo repedazo. Pero yo le dije a Dios: Señor, no te pido juicio contra ese hombre, porque yo no conozco tus planes con él. Tú amas a toda la creación y seguramente tienes una oportunidad de salvación para él. Pero que él sepa que tu cerco está a mi alrededor. Esa noche se le hizo pedazo la Ford Ranger. Ahora anda en un auto chiquitito. Por eso es que te digo, iglesia, hay un cerco de Dios sobre nuestras vidas. Y hubo un hombre como aquel criado de Eliseo que no lo entendía. No lo entendía. El temor te saca el entendimiento. El temor al hombre, el temor al mal te anula el entendimiento de las cosas de Dios. Hay gente que le dice a Dios, escúchame, hay gente que le dice a Dios: yo quiero conocer a Dios. ¿Cuántos aquí le han dicho: Señor, yo quiero conocerte? ¿Hay alguien aquí que se lo ha dicho? Yo fui uno. No tengan miedo, levanten la mano. Yo quiero conocerte, Señor.
Voy a decirte algo, no puedes conocer a un Dios que primero no entiendes. Por eso es que dice la Biblia en el libro de Jeremías. Dice la Biblia en el libro de Jeremías: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Amén. Muchos le dicen a Dios: Señor, yo quiero conocerte. Y Dios te dice: ¿cómo podés conocerme si no me entendés cuando yo te hablo? Y en esta noche Dios te dice: ¿cómo querés conocer mi poder si no entendés que yo tengo un cerco alrededor de tu vida? Si no entendés que yo tengo un vallado alrededor de ti, y que nada puede hacer Satanás a no ser que yo se lo permita. Le creemos más al diablo que a Dios, y eso a Dios lo ofende, y eso es pecado, iglesia. Pero en esta noche vamos a retirar ese pecado delante del Dios de los cielos. No creerle a Dios es pecado. En esta noche vamos a decirle a Dios: Señor, retiro cada duda, cada inseguridad, cada incertidumbre que una vez he tenido sobre ti, Señor, y le he creído más al diablo que a ti. En esta noche, Señor, entiendo tu palabra. He pretendido muchas veces conocerte sin entenderte, pero Dios te dice: entiéndeme primero y me conocerás después. Bendito sea Dios. En este tiempo debemos venir más apresurados a la iglesia para oír que para hablar. Dios quiere hablar a la iglesia. Dios quiere hablarte para que le entiendas y conocerás el poder de Dios de los cielos. Ese brujo hasta el día de hoy sale a la calle y agacha la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque entendió que sobre este pastorcito, alrededor de este pastorcito, hay un vallado que no es producto de mi poder, es producto del poder del Dios de los cielos. ¿Hay alguien que le puede dar un aplauso a Dios por eso? No se gloríe el hombre en su grandeza, gloríese en Dios que Él es grande. No se gloríe Dios, el hombre, en su poder, en su sabiduría o en su fuerza. Gloríese en Dios, que produce la sabiduría, que produce la fuerza, que produce el poder para la gloria de su nombre. Aleluya. Escucha. Dijo Dios una vez en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 13: aún antes que hubiera día, dijo Dios, aún antes que hubiera día, yo era, dijo Dios. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Lo que Dios va a hacer en esta noche, ni el mismo Satanás lo va a poder estorbar, ni el mismo diablo. Pastor, ¿se atreve a decir eso? ¿Cómo no me voy a atrever si tengo un Dios muy grande? Si tengo un Dios que produce vallado. Y si no me atrevo a creerlo, hermano, entonces ¿para qué predico en esta noche? Pero en esta noche nos levantamos en fe. Hay gente que le está creyendo a Dios aquí. Cierra tus ojos, iglesia. Vamos a orar al Dios que vive, con una alabanza, con una adoración primero. Bendito sea tu nombre. Prepara tu corazón en fe. Cierra tus ojos, no te distraigas. Bendito sea Dios. Hubo un atrevido que se llamaba Satanás, que se presentó ante una reunión celestial. ¿No se presentará delante de una reunión congregacional? Pero él se presenta y él anda observando la parte flaca que tenemos nosotros los creyentes. Y cuando encuentra una parte flaca, un área flaca en alguno de nosotros, él allí produce división, contienda, chisme, cuenterío. Pero bienaventurado aquel hombre y mujer de Dios en esta noche que ha entendido que el cerco de Dios se produce cuando andamos en temor y en reverencia delante del Dios de los cielos. Hubo alguien en una oportunidad que me dijo: hermano Charra, usted tiene que saber lo que está pasando en esta iglesia. Y yo le dije: hermano, y me dijo él: voy a ir hasta su casa y le voy a contar. Y yo le dije: hermano, vaya a mi casa las veces que quiera, las puertas de mi casa están abiertas. Pero le voy a decir algo: si lo que me va a contar me va a edificar, entonces vaya. Si no, no vaya, por favor, hermano. Hasta el día de hoy, hace años que lo estoy esperando. Porque si hay algo que el Hijo de Dios no se debe asociar con los chismes, con los cuentos, con los celos de los demás. Aleluya. Hay cristianos que tienen celo y enganchan a otros en ese celo.
Amén. Y empieza a contaminar la iglesia. Pero si querés un año 2017 en bendición, si querés un año 2017 en victoria, sélo, en serio, convertite en un hombre de verdad. Porque escrito está, iglesia, que el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. La mano de Dios estará sobre su vida, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus bienes, sobre su trabajo. No temerá mal alguno, porque la mano de Dios estará sobre él. El cerco del Dios Todopoderoso estará de continuo sobre su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cierra tus ojos. Adora al que vive.